Que viva el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es una persona. No es una persona humana, obviamente. Es una persona divina. Ustedes saben, hay tres tipos de personas. Personas humanas, personas divinas y personas angélicas. O sea, son seres que tienen su propia conciencia y vida. Hoy celebramos esta fiesta de Pentecostés. A mí me gusta mucho que podamos comprender de qué se trata, en primer lugar, esta fiesta y por qué en esta fiesta viene el Espíritu Santo. Y no viene en otra, viene en esta fiesta. Importante comprender que está relacionado con las fiestas judías. Estaba la fiesta de los panes ácimos. En esta fiesta inicialmente los judíos celebraban el paso del invierno a la primavera. Significaba que pasaba de un tiempo en que no podían cultivar al tiempo en que se empezaban a hacer los cultivos. En invierno allá es imposible cultivar por el frío. Entonces, después le dan un sentido histórico, que es el sentido de la salida de Egipto. Así también esta fiesta, que también tiene su propio nombre en hebreo, igual que Pascua en hebreo es Pesaj, también en hebreo Pentecostés tiene su propio nombre. Y ese nombre en hebreo significa la fiesta de las semanas, porque son exactamente 7 semanas después de la Pascua. En esa fiesta, en primer lugar, era una fiesta de cosecha. Ahí cosechaban lo que Dios les había dado, lo llevaban al templo y ahí en el templo hacían una profesión de fe. Recordaban todo lo que Dios había hecho con los antiguos, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Pero cuando sucede el exilio y ya retornan con Esdras y Nehemías, le dan un nuevo sentido a esa fiesta de las semanas. El sentido de la fiesta de la alianza. Dios hace una alianza con Israel en el Sinaí. Hay otra tradición que lo ubica en el monte Horeb, pero eso es secundario. Importante que Dios hace una alianza con el pueblo y le dice: en adelante ustedes van a ser mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y les entrega las tablas de la ley. Eso es en resumen. Pero hay algunos detalles importantes. Dios habla desde una teofanía, significa una manifestación de Dios. Dios habla desde el fuego. Es algo para los israelitas, era algo impactante, escuchar esa voz que venía desde un fuego
y era un fuego devorador. Significa que quien se opusiera a Dios era devorado por el fuego, literalmente. Eso le causaba un temor inmenso al pueblo de Israel. Pero Dios dice, la garantía de esta alianza son estas tablas de la ley. Y algo muy importante, ¿cómo se escribieron las tablas de la ley? ¿Cómo se escribieron? En el libro del Éxodo, es una pequeña línea nada más que lo dice al final de todo el relato. Las tablas, entonces Dios le entrega a Moisés, dice esa línea, las tablas de la ley que fueron escritas con el dedo de Dios. ¿Y cuál es la tinta que usó Dios? Porque si fueron escritas en una tabla, alguna tinta, pues cuando uno escribe, escribe con una tinta. Pues no había ninguna tinta. No utilizó ningún instrumento, solo su propio dedo. ¿Y qué hizo entonces? ¿Qué era lo que se veía? Es una explicación que hacen también los propios hebreos. Lo que se veía era que se veía a través de la tabla. O sea, tú sabes, está la tabla de piedra y las tablas fueron penetradas. Entonces, las letras con que fueron escritas estaban simplemente cavaron, por así decir, en la piedra. Entonces lo que se veía era a través de la piedra. Por decir, entonces no se ve nada. Sí se ve. ¿Qué es lo que hay? En cualquier espacio hueco de nuestro planeta Tierra, donde supuestamente no hay nada, siempre hay algo. Y eso se llama aire. Aire. En esas letras había aire. Es importante comprender que la palabra con que se dice aire en hebreo es ruah. Igual que me parece en griego es neuma. También es aire. De ahí viene la palabra neumático, porque está lleno de aire. ¿Y qué quiere decir eso? La palabra ruah en hebreo también significa espíritu. O sea que hay algo en eso de que esas palabras estaban llenas de aire. Pero eso tiene un simbolismo, porque se refiere al ruah de Dios, porque fueron escritas con el dedo de Dios. Cuando a Jesús le recriminan, porque le dicen, es que tú expulsas a los demonios por el poder de Beelzebul, él es príncipe de los demonios. Y entonces, por el poder de quienes sus hijos expulsan a los demonios. Si yo expulso, dice, los demonios con el dedo de Dios, significa que ha llegado el reino de Dios. Esto del reino de Dios tiene referencia a que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Israel pertenece al reino de Dios. Y si Jesús dice, si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, significa que ha llegado el reino de Dios. En el paralelo del otro evangelio sinóptico va a decir, si yo expulso los demonios con el Espíritu Santo,
significa que ha llegado el reino de Dios a ustedes. Entonces, es interesante esto. ¿Por qué? Porque cuando viene la celebración, o sea, viene el momento de Pentecostés, lo narra en los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles hace una combinación en el capítulo 2 de dos eventos. Porque primero narra cómo estaban los discípulos en el cenáculo y viene el Espíritu de Dios y entra como un viento fuerte en esa habitación. Y entonces empiezan a hablar. Pero fíjense que en ese cenáculo, apretadas, cabrían 50 personas. Y ahí después al final, dice, ese día se convirtieron 3.000 personas. No caben 3.000 personas en el cenáculo. O sea que San Lucas ahí mezcla dos eventos. Hay otro evento que es a la vista de todos, donde está toda esta población escuchando, con gente que viene de todas partes. Y ven que descienden como lengua de fuego sobre las personas. Esto hace una referencia a este momento de esta alianza que Dios hace con el pueblo de Israel, que entonces le dicen, ahora ustedes van a ser mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Así también, cuando viene el Espíritu Santo, Dios constituye un nuevo pueblo. Por eso se dice que el día de Pentecostés nace la iglesia, porque hace esta alianza que los padres de la iglesia van a llamar la nueva alianza. Pentecostés, lo dice San Juan Crisóstomo, Pentecostés es la fiesta de la nueva alianza, porque allí viene el Espíritu Santo y ya no entra en tablas de piedra. San Pablo va a decir, ahora entra en tablas de carne que son nuestros corazones, y ahí va a grabar esos mandamientos que al final en realidad son palabras de vida. Los israelitas lo llaman así, palabras de vida, no los llaman mandamientos. Nosotros les llamamos mandamientos. Cierto, son palabras de vida, pero también Dios nos manda a hacerlo. ¿Y por qué nos manda? ¿Por qué Dios me tiene que mandar a mí? Porque Él te creó, porque Él te da la vida, porque Él te ha rescatado de la esclavitud del pecado. Y eso hemos celebrado en Pascua. Y ahora te entrega el Espíritu Santo. De hecho, tanto la Pascua como Pentecostés se refiere a hechos que ya han sucedido en nuestra vida. No es que hoy por primera vez viene el Espíritu Santo a nosotros. No es que fue en la Pascua que fuimos liberados de la esclavitud. No, ya fuimos liberados. Somos constantemente liberados a través del sacramento de la penitencia. Y nos enseña la Iglesia que cada vez que se nos da el sacramento de la penitencia, desciende de nuevo el Espíritu Santo a tu vida. O sea que el sacramento de la penitencia no es solo el perdón. Viene el Espíritu Santo con fuerza, y en cada sacramento viene el Espíritu Santo con fuerza. Por ejemplo, cuando celebramos la Eucaristía, hay dos, en la oración que hace el sacerdote, hay dos epíclesis. La palabra epíclesis en griego significa invocación. Hay dos invocaciones al Espíritu Santo. El momento de la consagración
del pan y el vino hay la primera epíclesis. Pero después de la consagración hay una segunda epíclesis, donde ora por todo el pueblo de Dios reunido en la Eucaristía, para que nosotros también seamos el cuerpo de Cristo, unidos en el amor. Y para esto, como lo mencionaba antes, suscita carismas. Carismas que estamos llamados a ponernos al servicio. Y puede ser que hay ciertos carismas que necesitan, una vez que se reciben, necesitan también ser educados para prestar un mejor servicio. Por ejemplo, Dios te puede dar el carisma del canto y tú sientes que al cantar lo haces con ánimo, con júbilo, con alegría. Pues ese canto puede ser educado, puede ser fortalecido. Igual, tú sientes que le puedes hablar a alguien y darle una palabra de esperanza, una palabra de ánimo. Pues esto de hablar también puede ser educado conociendo la doctrina de la Iglesia, conociendo las enseñanzas, la tradición, la palabra de Dios. Tenemos muchos medios en la Iglesia que nos ayudan a fortalecer los carismas. Hay carismas que se suscitan, pero siempre todo carisma está llamado a ponerse al servicio. Siempre. Vamos ahora a continuar nuestra celebración, suplicándole al Espíritu Santo, que la Iglesia siempre ha anunciado y siempre ha predicado, y que le ha iluminado también, suscitando nuevas maneras de evangelizar en la Iglesia, que también actúe en nuestra vida, que también se manifieste, que podamos anunciar nosotros también este amor de Dios a las personas que nos rodean, sin estar acusándonos unos a otros, sin estar haciendo divisiones, como le decía San Pablo a los Corintios. No anden diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Es que yo soy de la Renovación Carismática y los del Camino Neocatecumenal son una secta. Eso, dice San Pablo, nada de eso. Eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque todos estamos dentro de la Iglesia Católica. A todos la Iglesia los ha reconocido. Por eso vamos ahora a continuar alabando, bendiciendo, dando gracias a Dios por su bondad.